formando la articulación atlantoaxial lateral, ¿no? Tenemos dos, mejor dicho, la lateral y la media. La lateral, las superficies auriculares se disponen por un lado en la cara inferior de las masas laterales del atlas y por otro lado a los lados de la base del diente del axis. Y la articulación atlantoaxial media es una articulación de tipo trochus o trocoide que consta de un pivote que gira dentro de un anillo. El pivote auricular está constituido por el diente del axis, que en su porción superior tiene dos carillas auriculares, una anterior y otra posterior. También tenemos las articulaciones costovertebrales, que es la unión entre la costilla y la vértebra. Tenemos con la cabeza de la unión de la costilla, que sería con la fosita costal superior de la vértebra torácica, y teníamos también la costotransversa, que es la unión de la costilla con la apófisis transversa de la vértebra. También tenemos las articulaciones sacroiliacas, que sería el sacro unido al ilion, que consta de articulación sinovial anterior, sindesmosis posterior y fuertes y soportan el peso. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos los diferentes tipos de articulación de los cuerpos vertebrales, oncovertebrales, de los arcos vertebrales, craneovertebrales, costovertebrales y sacroiliacas. Y aquí tenemos los movimientos que se pueden generar con el cuerpo. Extensión hacia atrás, flexión hacia adelante, flexión lateral, extensión lateral, rotación de la cabeza y el cuello y rotación de la parte superior del tronco. Ahora vamos a ver los ligamentos. No puede haber articulaciones sin haber ligamentos. Y primero hay que decir que tenemos estos tipos de ligamentos. Ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Aquí vamos a ver, mira, aquí se ve anterior, posterior, ligamento flavo o amarillo, que literalmente se ve amarillo, ligamento intertransversal, ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso. Para entender esto hay que basarnos mucho en los nombres está todo lo que hacen. Digamos longitudinal, que va en la manera longitudinal, o sea, de arriba para abajo, anterior, en la parte anterior de las vértebras. Ya dije eso. Es la más ancha en parte lumbar y sacra, y aquí se ve, es de la parte anterior de la vértebra y pasa un ligamento por toda la parte anterior. El ligamento longitudinal posterior, lo mismo que el anterior, pero posterior, o sea, por detrás de todos los cuerpos vertebrales, por dentro del agujero vertebral, desde el rebote del agujero magno del occipital y termina en la base del coxis. Forma la membrana tectoria, que ya vamos a ver luego en la membrana que hay en el atlas y en el axil, a nivel del atlas y del axis, ¿ok? Y recubre por detrás el diente y ligamentos asociados con él. Bueno, esta membrana, ¿no? Que es una formación del posterior. Aquí se pueden ver las membranas que tenemos aquí. Entonces, hablando específicamente de la membrana tectoria, que es la formación gracias del ligamento posterior, es un refuerzo que protege los nervios del diente, desde la porción basilar del occipital hasta el axis. Es una prolongación hacia arriba del ligamento longitudinal posterior. A nivel del diente del axis se encuentra engrosado y tapiza por detrás el ligamento cruciforme y el resto de componentes de la articulación. Aquí se puede ver en esta imagen la membrana tectoria, que sería lo de rojo, el ligamento transversal del atlas, transverso, y el ligamento longitudinal posterior, que estaría para abajo. Ligamento amarillo o flavo está entre las láminas de la vértebra. Es amarillo por su riqueza en fibras elásticas, es por todo el espesor de la zona lumbar y desempeña un papel coordinado con los discos intervertebrales, o sea, para volver a estar recto tras la flexión de la columna. Tenemos el ligamento intertransversal, que está entre las apófisis transversas y tiene relevancia en el desarrollo de la región lumbar. El ligamento interespinoso, que está entre las apófisis espinosas, y el ligamento supraespinoso, que está por encima de todas las apófisis espinosas a nivel del ligamento nucal. El ligamento nucal, vuelta, es la continuación del ligamento supraespinoso. Es esta parte de aquí que se puede ver que va desde la C7 hasta la protuberancia occipital externa y foramen del magno y proporciona inserción para músculos del dorso y cuello. Y también separa los músculos del lado derecho e izquierdo desde la nuca. Justo aquí se puede ver que este es el ligamento flavo, que normalmente tiene un colorcito más amarillo, que está entre las láminas, no los pedículos. Aquí está cortado el pedículo. Aquí está el ligamento interespinoso, está entre las apófisis espinosas, y supraespinoso, o sea que está sobre las apófisis espinosas. Ligamento intertransverso, porque ¿dónde está? Entre las apófisis transversas, el posterior y el anterior.
Ya, el atlas y el occipital se unen mediante dos articulaciones sinoviales y ahora vamos con los ligamentos, mejor dicho, membranas atlanto-occipitales. Tenemos la membrana anterior unida al ligamento longitudinal anterior, que se ve aquí, membrana anterior, y aquí está el ligamento longitudinal. La membrana posterior unido al ligamento amarillo, aquí está la membrana atlanto-posterior, o sea, por las láminas, y más abajo estaría el amarillo. Ya aquí tenemos el modelo, aquí vemos la porción basilar del occipital, el ligamento longitudinal anterior, por lo tanto aquí está la membrana atlanto-occipital anterior, y aquí podemos ver lo que vimos anteriormente, que es la membrana tectoria, y abajo estaría el posterior, como dijimos anteriormente, ¿no? Ligamento longitudinal posterior, aquí otra vista. Entonces vamos a quitar la membrana tectoria y nos encontramos con los siguientes ligamentos. Tenemos, se le llama ligamento cruciforme, pero se divide en partes, ¿no? Tenemos el ligamento transverso, ahí, ya que se me quitó. Ligamento transverso que tiene los fascículos longitudinales superiores o ligamento cruciforme, que forma una cruz, que tiene, aquí tenemos los ligamentos, la porción profunda, tenemos la membrana, que es la porción profunda o accesoria de la membrana tectoria, más arribita tenemos los ligamentos alares, y aquí abajito nos encontramos otro ligamento, que es el ligamento del vértice del diente. Y cabe recalcar que aquí está el diente, este es el diente del axis. Ya, entonces como ya vimos anteriormente, tenemos la porción profunda de la membrana tectoria, el ligamento transversal, el ligamento alar, que limita la rotación del diente, el ligamento apical, que es la misma que vimos que estaba sujetando al diente desde la parte, desde arriba, que es ahí dice parte del lado superior del diente, proviene de la notocorda, forman el ligamento cruciforme, que mantienen al diente en su lugar en caso de que una hiperextensión del cuello por efecto del latigazo, y esto conecta con el axis con el occipital conectando las dos primeras vértebras y limita el deslizamiento anterior y posterior y algunos movimientos laterales. Ahora hablemos de hernias. Hernias vertebrales. Se trata de un conflicto de espacio donde el núcleo del disco se sale de su sitio y daña las estructuras nerviosas mediante tres mecanismos: presión directa, estiramiento de la raíz y bloqueo de señales motoras. Aquí tenemos la imagen que se sale la parte pulposa y crea una hernia. Y por último, hablemos de las fracturas. Tenemos, digamos, de la hiperextensión cervical y lesión por hiperextensión cervical. Mejor dicho, aquí es una hiperextensión del cuello, el punto A, y la B es una lesión por hiperextensión del latigazo, una hiperextensión cervical, ¿no? En la hipertensión del cuello es un mecanismo de lesión grave que ocurre cuando la cabeza es forzada violentamente hacia atrás. El mecanismo de impacto, como se ve en el ejemplo de fútbol americano, un golpe seco bajo la barbilla o la cara proyecta del cuello hacia atrás con gran fuerza. El de aquí. Es una fractura por aplastamiento o compresión. El cuerpo de la vértebra sufre una carga excesiva que puede colapsar su estructura ósea. Fractura de los elementos posteriores, o sea, del arco vertebral, la parte de atrás que protege la médula, se rompe al chocar contra la vértebra de abajo. Es como si las vértebras actuaran como un cascanueces con las piezas de su propia estructura. Y luego, la lesión por hipertensión del latigazo es un movimiento violento de la cabeza hacia atrás, estira tanto la parte delantera del cuello que termina rompiendo los tejidos que sujetan las vértebras. Es un desgarro del ligamento longitudinal anterior y el daño principal es el daño principal, este ligamento que recorre la parte frontal de la columna y se tensa hasta romperse debido a la fuerza del impacto. Se da una fractura o luxación, la fuerza es tan grande que no solo rompe el ligamento, sino que puede fracturar el borde de la vértebra y desplazarla de su sitio original, o sea, luxación. Y el mecanismo de acción es que al ser golpeado por detrás, el cuerpo del pasajero es impulsado hacia adelante, pero la cabeza, por inercia, se queda atrás, provocando esa hipertensión extrema. Mientras que la fractura de los elementos posteriores, en el caso del futbolista, se debe a un choque de las piezas traseras en el latigazo, es diferente porque el daño principal ocurre por el estiramiento y ruptura de las estructuras delanteras. Otra cuestión, a diferencia de la hernia discal, que es un problema de las partes blandas, aquí hay una ruptura del hueso y esto puede generar una inestabilidad inmediata en el cuello y lo más crítico, riesgo de daño directo en la médula espinal por los fragmentos óseos desplazados. Y tenemos un tipo 3 de fractura, que sería la fractura del ahorcado o espondilolitesis traumática de C2. En este caso, a diferencia de las fracturas anteriores,
Este compromete la unión de la columna con el tronco cefálico. Si el desplazamiento es grande, el riesgo de daño medular es altísimo, afectando funciones vitales como la respiración. Es una rotura doble de la segunda vértebra cervical, que separa el cuerpo de la vértebra de su arco posterior, lo que provoca una inestabilidad extrema en la base del cráneo. La fractura de la C2 se produce la rotura de los pedículos o la parte interarticular de la vértebra C2. Hay un daño de los tejidos blandos porque la lesión incluye la rotura del disco intervertebral entre la C2 y la C3. Hay una rotura de ligamentos porque se presenta un desgarro del ligamento longitudinal anterior, que es el que normalmente evita que las vértebras se deslicen hacia adelante. Y el mecanismo, aunque se llama del ahorcado, hoy en día es común en accidentes de tráfico frontales con hiperextensión brusca, donde la cabeza es lanzada hacia atrás y luego hacia adelante, separando la vértebra. Y podemos decir que hay una escala de gravedad por hiperextensión. Primero iría el caso B, que fue el del latigazo convencional. Es la más común y el riesgo principal es el desgarro de ligamentos, como el longitudinal anterior, y posible pequeñas fracturas por el estiramiento extremo. Es doloroso y crónico, pero suele ser el más estable de las tres. Luego va el primer caso que vimos, que sería por choque o por compresión. Aquí el riesgo sube porque hay un impacto directo. Al chocar las partes traseras de las vértebras, se rompe el arco vertebral, lo que genera fragmentos de hueso que pueden rozar o presionar la médula. Y el tercer caso, o la imagen C, sería la fractura del ahorcado, y sería el escenario de máximo riesgo. Aquí no solo se rompe el hueso C2, sino que también se reviente el disco intervertebral y los ligamentos principales. La columna pierde su eje totalmente, lo que puede causar una parálisis inmediata o la muerte porque ocurre muy cerca de donde el cerebro se une con la médula. Una cosa que hay que recalcar es que mientras en la primera el daño es mayormente por estiramiento, en el último caso es por separación o desconexión de la columna.